Vamos. Muy buenas tardes. En la clase de hoy día, en la clase de hoy y la siguiente probablemente, vamos a abordar los contenidos el contenido de trigonometría, la unidad de trigonometría. Entonces, vamos a partir en esta primera parte, recordando cuál va a ser el orden del tratamiento de esta unidad. Primero recordar la parte angular, la medida de ángulos, después la parte de razones trigonométricas, la extensión de las razones trigonométricas a las funciones circulares, y todas las propiedades que involucra esto. Resolución de triángulos generales y algunas aplicaciones. ¿Okay? Hay bastante identidad dando vueltas, así que vamos a tratar de practicar con estas. Y entonces partimos, trigonometría. Aquí hay una pequeña motivación. Partimos la trigonometría con estudiando las relaciones entre los ángulos y los lados del triángulo, rectángulo. De aquí salen las razones trigonométricas y a partir de estas las funciones. Entonces, vamos a recordar las unidades de medida de los ángulos. ¿Qué es lo que hacemos con un ángulo? ¿Cómo medimos los ángulos? Bueno, nosotros dividimos la circunferencia en 360, digamos, en realidad dividimos el arco, la longitud de la circunferencia, en 360 partes, ¿sí? Y si nosotros formamos el ángulo del centro que subtiende dicho arco, entonces ese ángulo mide 1 grado. ¿Ok? Ese ángulo va a medir 1 grado. En consecuencia, un ángulo recto, que es el ángulo que se forma por la intersección de dos circunferencias, de dos rectas perpendiculares, mide 90 grados. Así que ese ángulo mide 90 grados. Partimos desde ahí. ¿Sí? Entonces el ángulo completo mide 360, el ángulo extendido mide 180, etc. De esa manera entonces medimos ángulos. Esta es la unidad de medida que es grados. Hay una segunda manera de hacerlo que involucra propiamente el arco, y en la siguiente, si tú tienes una circunferencia de radio R, nosotros vamos a considerar un arco de longitud justo el radio, y vamos a considerar el ángulo del centro, que subtiende ese arco. Entonces, ese ángulo se dice que mide 1 radian. ¿Ok? 1 radian. Entonces, de aquí uno deduce que el ángulo completo mide 2pi radianes. ¿Por qué razón? Porque el ángulo completo, naturalmente, este ángulo completo subtiende el arco, subtiende a la circunferencia. Subtiende la circunferencia con perímetro. ¿Cuál es la longitud de esa circunferencia? 2pi r. Acá entonces voy a remarcar esta parte. Esa es la medida en radianes de ese ángulo. Y de ahí entonces uno obtiene por la proporción que 180 grados equivale a pi radianes, y de aquí deducemos que un radian tiene su equivalencia en grados de esta manera, y que un grado tiene su equivalencia en radianes de esta manera. Obtenemos de acá, con esa proporción, la manera de convertir grados en radianes. ¿Ok? Entonces, si aquí colocamos
grados 180, aquí tenemos pi tercios, radianes, pi, y de aquí tenemos entonces que el ángulo en grados corresponde a 60, ¿no? 60 grados son pi tercios radianes, etcétera, etcétera, etcétera. Generalmente, uno puede omitir la palabra rad cuando queda claro el contexto en el cual está trabajando. Entonces, de aquí consecuencia de la propiedad anterior es que un ángulo del centro mide teta radianes y subtiende un ángulo de longitud S, entonces se verifica esta igualdad. La longitud es R por pi, por teta. ¿Okay? Que es equivalente a escribir que teta es S sobre R. S sobre R. ¿Ok? Llegamos ahí. Muy bien. Entonces estamos en esta parte. De esa manera vamos a considerar. Los ángulos serán medidos en grados en radianes. Bueno, ¿cuál es el paso siguiente? Partimos con las razones trigonométricas. Tenemos el triángulo rectángulo. En C, A, B y C son los lados. A y B catetos, C la hipotenusa en ese dibujo. En base al dibujo que estamos considerando ahí, aquí en esta parte, y se acostumbra, y no hay un abuso de notación, indicar al ángulo asociado al respectivo vértice con la misma letra. Entonces A va a denotar el vértice del triángulo y también denota el ángulo correspondiente. ¿Okay? Entonces el seno de el ángulo que tiene por vértice A, o seno de A, coseno, tangente, secante, está dada por esas fracciones, son proporciones, razones, ¿no? A sobre C, A sobre B, A sobre B sobre C, seno, tangente, coseno, y las demás son las recíprocas, cotangente, secante, cosecante. Se acostumbra a usar indistintamente, también se acostumbra a usar indistintamente así, y también se acostumbra a usar a veces así, y para la cosecante también se acostumbra a usar así. Notación, para indicar el mismo hecho. Bueno, lo primero que uno observa acá es que las razones trigonométricas dependen del ángulo, no dependen del triángulo que estamos considerando, y eso uno lo observa naturalmente de acá, ¿no? Si uno considera ahí, este es A, en este triángulo rectángulo, y en el otro triángulo rectángulo el ángulo A sigue teniendo el mismo valor. La proporcionalidad indica que si este es A, y este le llamamos A', si este es B, y este es B', si este es C, y este es C', entonces uno tiene que A sobre B es A' sobre B'. También se cumple que A sobre C es lo mismo que A' sobre C', y que B sobre C es B' sobre C'. En consecuencia, estas fracciones se mantienen independiente del triángulo que estamos considerando. O sea, solamente dependen del ángulo, y no del triángulo en sí. La proporcionalidad, el teorema de Tales nos permite concluir eso. Así que es una definición, está bien definido, ¿ok? No depende del dibujo. Entonces, por esa razón, es que uno puede decir rápidamente, para algunos ángulos, algunos valores de las funciones trigonométricas, o de las razones trigonométricas. Por ejemplo, en esta figura, estamos considerando, si nosotros consideramos en esta que está acá, en esta primero, si nosotros consideramos un triángulo rectángulo isósceles,
¿ok? De hipotenusa 1, uno tiene este triángulo. Y en ese triángulo ya puede deducir cuánto vale el seno y el coseno, y por lo tanto la tangente. ¿Correcto? Si uno considera un triángulo equilátero de lado 1, uno a partir de este triángulo puede obtener el triángulo que aparece a la izquierda. ¿Ok? 1, 1, 1. Uno, uno, uno. Si uno toma traza la altura, entonces esa altura, por propiedades, esa altura divide al lado y bisecta. ¿Ok? Entonces llegamos a este triángulo, que está ahí. 30, 60, y es con esas longitudes, catetos de hipotenusa. De ahí uno obtiene tanto el seno y el coseno de 30 y de 60, y por lo tanto también la tangente, ¿no? Tangente de 30 grados es 1 sobre raíz de 3. Y la tangente de 60 es raíz de 3. Las demás razones trigonométricas son los recíprocos de estos números. Eso por definición. Entonces uno puede ir y sospechar también de ahí cómo debería ser el seno y el coseno de 0 grados. ¿Ya? Ahí llegamos a esto. Bueno, ¿cómo uno extiende las razones trigonométricas? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. ¿Cómo vamos a extender las razones trigonométricas? Porque hasta el momento están definidas para ángulos agudos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, lo que se estaba trabajando ahora es, partimos con la unidad de trigonometría. Ese es el tratamiento que estamos haciendo aquí. Se comenzó con el recuerdo de los ángulos, de la forma como uno mide los ángulos en un triángulo, a los ángulos, perdón, en grados radianes. Después lo que se parte definiendo directamente las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Es importante tener presente que las razones trigonométricas dependen del ángulo propiamente tal y no del triángulo que estamos considerando. Eso es consecuencia del teorema de Tales, proporcionalidad en segmentos proporcionales, y por lo tanto es una buena definición. Tenemos una definición correcta de las razones trigonométricas. Entonces, en principio, con esa idea uno puede determinar para algunos ángulos los valores del seno, el coseno y tangente, porque no depende del triángulo rectángulo que uno considera. Entonces, por ejemplo, si uno considera un triángulo rectángulo isósceles con hipotenusa 1, los catetos tenían que valer lo que se está indicando ahí, 1 sobre raíz de 2, y a partir de esta configuración, uno podía deducir las razones trigonométricas del seno y el coseno 45. Recuerde que decir seno de 45 grados es lo mismo que decir seno de pi cuartos, radianes. 45 grados para un ángulo es lo mismo que pi cuartos radianes para el mismo ángulo. Entonces este número es 1 sobre raíz de 2, por raíz de 2 medios. Y también podemos obtener para 60 y 30 grados, tomando este triángulo que está ahí, que se obtiene de considerar un triángulo equilátero de lado 1 y tomando la altura, también las razones trigonométricas. Y con eso también las razones trigonométricas que involucra
las demás tangentes. Bueno, entonces la idea era extender a todo el círculo, en realidad extender la razón trigonométrica para ángulos que estén fuera del intervalo 0,90 grados o 0 pi medios. Y el razonamiento era el siguiente. Vamos a considerar la circunferencia de centro y radio R. Después vamos a tomar el caso de R igual 1, como se está indicando ahí. Y uno va a escoger un punto cualquiera en la circunferencia. Voy a volver a hacer el dibujo acá. Y nosotros consideramos un punto cualquiera en la circunferencia. Ahí. Si uno escoge un punto cualquiera en la circunferencia. Y uno considera el segmento que une ese punto con el origen. Entonces lo que obtiene es el ángulo AOP. Entonces tiene el ángulo del centro para esa circunferencia. Y uno considera ese ángulo, que llama teta, medido en radianes, o puede ser grados, ¿ya? Pensemos en radianes. Bueno, ese punto P tiene coordenadas X e Y, y sus coordenadas verifican esta condición. Y cuadrado más y cuadrado vale 1. ¿Ok? X cuadrado más Y cuadrado es 1. Es R cuadrado, perdón. Circunferencia de radio R cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar, o se definen las razones trigonométricas para ese ángulo. Como se indica acá. Coseno de teta, x sobre r, seno de teta, y sobre r, tangente sobre teta es y sobre x, cuando x distinto de 0. ¿Ok? Para x distinto de 0. Y las demás razones trigonométricas, que son las que se aparecen ahí. Bueno, ¿cuál es la gran diferencia? Que ahora tiene sentido cuando teta mide más de 90. Y también tiene sentido cuando teta es un ángulo negativo. Recuerde, recordar acá, aquí recordar, que los ángulos que hemos considerado, cuando uno considera un ángulo y el vértice lo hace coincidir con el origen del plano cartesiano, y el lado inicial lo hacemos coincidir con el eje X positivo, ese ángulo se dice que está en posición estándar. ¿Ok? Un poco de cultura estándar. Entonces, fijado ese ángulo acá, el lado final se puede mover. El lado inicial está siempre fijo y el lado final. Entonces, el lado final puede rotar en torno al vértice. Entonces, dependiendo del lado final, este es el lado final. Y uno acostumbra a notar esa idea de lado inicial, lado final, de esta forma. En una flecha así. Ahí tengo un ángulo. Entonces el lado final puede rotar en sentido positivo o bien en sentido negativo. Sentido positivo es sentido antihorario y sentido negativo es el sentido horario. Entonces en ese dibujo ese ángulo está en sentido positivo y le vamos a asociar como medida un número positivo. Y este otro ángulo, ahí, el lado final rotó en sentido negativo, entonces tiene como medida un número negativo. Así que te podemos hablar de ángulos positivos y ángulos negativos, en el sentido de que tienen medida positiva o medida negativa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este ángulo que está acá, voy a ir haciendo varios paréntesis en esta parte. Este ángulo que está acá mide menos pi medios. O menos 90 grados. Aunque se acostumbra a trabajar generalmente con ángulos negativos en radianes. Menos pi medio, menos 90 grados. Fijarse, esa flecha va indicando. Fíjate que aquí el lado final es este, y el lado inicial es ese. No confundir ese ángulo con este ángulo, ¿no? Lo voy a copiar y lo voy a borrar. Ese ángulo que está ahí mide 270, y es un ángulo positivo. Voy a anotarlo, bueno, 3 pi medio, 3 pi medio.
3 pi medios. Esto vale 3 pi medios. 3 pi medios. Ahí. Bueno, entonces cuando el ángulo, para ángulos con cualquier longitud, con cualquier medida, se definen las razones trigonométricas que se están indicando ahí. Esto nos determinan funciones, ¿no? Que toma un ángulo medido en radianes y le asocia un número. Fíjate que uno puede ya rápidamente darse cuenta de varias cosas. Y de la definición uno puede deducir varias cosas para estas funciones circulares, funciones trigonométricas. Eso es la siguiente. La primera, por supuesto, que el valor de R es simbólico, porque si uno cambia la circunferencia, lo que tiene en la definición son nuevamente triángulos proporcionalidad. Si uno cambia el radio, está considerando nuevamente otros puntos, ¿no? P', y lo que tiene nuevamente son triángulos semejantes. Por lo tanto, el radio usado en la definición no es importante, o sea, no depende del radio la definición. Así que uno puede escoger también el radio 1 y quedarse en la circunferencia unitaria, ¿no? Sin perder generalidad. Los valores de coseno, seno y tangente no van a cambiar. Así que si escogemos R igual 1, el coseno de teta es X, el seno de teta es Y y la tangente es Y sobre X. Cuando hacemos esa elección. Tenemos lo que llamamos las funciones circulares. Estas son las funciones circulares. Toman a un ángulo del centro, le asociamos un número. Tengo las funciones circulares. ¿Okay? Entonces aquí viene lo interesante. Pasamos de las funciones circulares de las funciones trigonométricas, perdón, a las funciones definidas para números. ¿Y dónde está el cambio? Aquí, bueno, en el caso que estamos considerando la circunferencia unitaria, cuando uno toma teta, cuando uno toma el ángulo del centro, teta aquí, dado el punto P de coordenadas X e Y, y calcula el seno y el coseno, lo que uno tiene es que el ángulo que subtiende ese ángulo, ese lado, ese arco mide teta como longitud. Por lo tanto, cuando calculamos el seno de teta, teta como número, es la medida en radianes del ángulo del centro, o bien representa la longitud de ese arco. En el caso que teta es positivo, que el ángulo es positivo. Entonces de aquí entonces podemos independizarnos de los ángulos y hablar simplemente de números, ¿no? Y entonces pasan las funciones trigonométricas a ser consideradas como funciones que toman números reales. Funciones que se toman números reales. ¿Ok? Observe que si tengo un ángulo negativo, si tenemos un ángulo negativo, por ejemplo este, sostiene este arco. ¿Ok? La longitud de ese arco es una cantidad positiva, pero podemos entonces darle el mismo sentido, ¿no? Entonces, teta es la medida de ese ángulo y podemos asociarle a teta L, salvo el signo, ¿no? Por lo tanto, si teta es negativo, lo que estamos diciendo de que estamos considerando un ángulo negativo, ¿sí? Ese teta es un número negativo y es un ángulo negativo, y sostiene un arco de longitud teta. Para ser riguroso, esa es la longitud, ¿no?
Por lo tanto, podemos pensar que estas funciones trigonométricas, el argumento de ellas son números, en este contexto que se está indicando ahí. En ese sentido, las funciones tienen dominio, números reales. El recorrido son números reales. ¿Ya? Tenemos las funciones circulares. Y en ese caso se llaman funciones circulares. Ya, entonces podemos operar con esa libertad. Bueno, de acá uno empieza a deducir varias propiedades de la definición. Varias propiedades de la definición. La primera, que es inmediata. ¿Sabe? Hay una identidad que es inmediata por construcción, dice uno. X cuadrado, y cuadrado 1. X es coseno, y es seno 1. Cuando el radio, estamos considerando en esta parte que el radio vale 1. Bueno, aquí viene, aquí vamos a hacer un resumen ahora de las identidades que uno puede obtener. Voy a indicar algunas. La última que hemos deducido se llama una identidad pitagórica. A partir de esa, uno puede deducir las que vienen aquí. 1 más tangente secante cuadrado, eso que está ahí. 1 más cotangente cosecante cuadrado. Las identidades recíprocas, bueno, en realidad estas son por definición. Tangente y cotangente. Fíjate que tangente o cotangente es el recíproco de la tangente. También se puede escribir así como 1 sobre la tangente de teta. Ahí. Coseno sobre seno. 1 sobre la tangente de teta. ¿Ok? Entonces, la primera, insisto, hay varias propiedades que se deducen de manera inmediata de la definición. La primera es una identidad pitagórica que es consecuencia de la por construcción. Hay algunas otras que vamos a deducir, no están acá, pero se deducen también. Las pitagóricas, estas son las definiciones. Voy a decir dos más. Uno las puede deducir, se puede probar esto con bastante rigor. Hay una cosa, esta identidad. La primera es esta. Vemos la circunferencia unitaria aquí. Este dibujo vale, esta identidad vale en cualquier contexto. Suponte que tomas un ángulo acá, ahí. Piensa en la circunferencia unitaria de radio 1, sin pérdida de generalidad. Este es teta. Teta, ese ángulo, que es el punto de coordenadas 1, 0. Si nosotros consideramos menos el ángulo, estamos por aquí. Este ángulo vale menos teta. Recuerde lo que dijimos respecto a los ángulos negativos. Bueno, lo que ocurre es que tenemos dos triángulos que se están formando que son rectángulos. Este punto tiene coordenadas X e Y. Y el punto que está abajo, que la vamos a llamar P', tiene coordenadas X, menos Y. En este dibujo, teta es un ángulo agudo, estamos en el primer cuadrante, pero vale en general, para cualquier teta. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque este ángulo que es menos teta, en realidad, recuerden con lo que hemos dicho con los ángulos, si fijamos un lado, que es el inicial, el lado final, puede rotar en torno al punto, que es el vértice. Entonces hay dos maneras de rotación. Puede rotar así, que lo indicamos de esa manera, o puede rotar de esta forma. Ahí. La primera es positiva y la segunda es negativa. Por eso tenemos ángulos positivos y ángulos negativos. Los ángulos positivos tienen como medida un número positivo y los negativos tienen como medida un número negativo. Entonces, si ponemos menos teta, porque estamos pensando el ángulo que está en rojo, y el triángulo es exactamente el mismo, pero está reflejado bajo el eje. Bueno, ¿qué conclusión sacamos de acá? La primera coordenada es coseno y la segunda es seno. Entonces uno deduce de inmediato que coseno de menos teta es coseno de teta, si es x. O sea, la función coseno es par. Y seno de menos teta
en menos seno de teta. Así que la función seno es impar. Por lo tanto, coseno es par. Y de acá, seno es impar. Este es par y la otra es impar. Esa es una primera deducción. ¿Qué otra deducción podemos sacar de aquí? A ver, voy a solamente decir otra, para no anotar solamente un recetario de identidades. Podemos hacer otra cosa más con la circunferencia, aquí. Si nosotros tomamos la circunferencia unitaria nuevamente, bueno, esto vale para todo teta, y en este dibujo hemos considerado solamente teta en el primer cuadrante, pero también vale ahí. Por ejemplo, si tomo teta acá, si nosotros tomamos aquí la línea que es paralela con el eje X, va a chocar en ese punto y consideramos ese ángulo, este que está acá, este también vale teta. Esto también es teta. No lo voy a anotar ahí. Lo voy a anotar ahí. Este es teta. En consecuencia, este ángulo, este que está acá, vale pi menos teta, o 180 menos teta. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, este punto, si tiene coordenadas x, y, el correspondiente punto que está acá, este que la llamamos P', tiene la misma coordenada y. Y la coordenada x es negativa, menos x. O sea, no es que sea negativa, es menos x, es la simétrica respecto al punto. Menos x, y. ¿Ok? Entonces, recuerde que a cada punto de la circunferencia le corresponde el ángulo del centro, siempre obtenido a partir de este lado que se mantiene fijo y el lado variable que es con el que choca en la circunferencia. Este es el punto de coordenadas 1, 0. Entonces uno puede deducir de esa expresión que está ahí, esto vale para todo teta, que el coseno de pi menos teta es menos el coseno de teta. Y el seno de pi menos teta es seno de teta. Esta se llama fórmula de reducción. En la coordenada y, seno en la coordenada y. Recuerde que estamos trabajando coseno y seno coordenada x e y. La definición es en un ángulo, en un triángulo, en una circunferencia de radio r. Estamos tomando r igual 1 aquí. Y por lo tanto el coseno y el seno son los que se están indicando. ¿Y por qué tomamos el radio 1? ¿Por qué podemos tomarlo 1? Porque esta definición no depende del radio, considerado en la circunferencia, así que podemos tomar el más sencillo. También hay proporcionalidad acá. Entonces aquí tenemos otras dos propiedades que uno las puede deducir a partir de construcción. Estas se llaman fórmulas de reducción. Podemos volver a revisitar estas propiedades con las fórmulas de la suma y diferencia de ángulos. ¿Ok? Bueno, ¿cómo uno aplica las identidades probando otras identidades? Entonces dice verificar las siguientes identidades. Cuando uno tiene una entidad en general, llamémosla de la forma A es igual a B, uno tiene que probar que esa igualdad es verdad. Uno podría desarrollar un lado de la igualdad y llegar a D, con una cadena sucesiva de igualdades. O bien desarrollar este lado de la igualdad y llegar a A. O bien, cambiar esta expresión por otra y probar que A' es igual a B'. ¿Okay?
Eso es ir desarrollando simultáneamente A y B y mostrar que en alguna parte son iguales. ¿Ok? Esa es otra tercera manera de hacer lo mismo. Entonces, podemos escoger el lado izquierdo y transformarlo en el lado derecho. Y la manera de proceder es la siguiente. La idea es usar álgebra o lo que sugiera la expresión y en alguna parte usar alguna identidad conocida. Entonces, podemos nosotros, fíjate que coseno cuadrado se puede reemplazar por 1 menos seno cuadrado. Entonces se cancelan los senos cubos y que llegamos a eso. Eso. Segunda identidad, secante. Secante, bueno, secante es 1 sobre coseno, menos coseno. Si uno hace el álgebra, y aquí usamos la identidad pitagórica, eh, seno cuadrado es seno sobre seno, coseno, llegamos a la expresión que aparece ahí, seno sobre coseno es tangente. Todas siguen el mismo principio, es escoger un lado y transformarlo en el otro. Generalmente uno escoge el lado que es más grande para reducir, ¿no? Reducir la expresión. Entonces, el lado izquierdo lo que sugiere es sumar la fracción. Se suma la fracción y se hace toda el álgebra posible que haya un cuadrado binomio, y en alguna parte se ocupa una identidad. Aquí está la identidad. Fíjate que uno puede simplificar 2 sobre seno, 2 cosecante. Bien, vamos a ver más identidades un rato más. Hay una cosa bien interesante en el triángulo, como consecuencia de las razones anteriores, uno puede probar estos teoremas que se llaman los teoremas para triángulos generales. En un triángulo general, hay ciertas relaciones que se verifican entre los ángulos y los lados, que es las que están indicando ahí. Teorema del seno y teorema del coseno. Bueno, uno puede probar estos resultados o convencerse de que funcionan si considera trabaja con algunas alturas. Por ejemplo, uno puede dar una idea, una prueba del teorema del seno, por ejemplo, si uno considera un triángulo como el que estamos dibujando acá, de tal manera que la altura que, por ejemplo, en el interior del triángulo, ¿sí? Entonces uno tiene de acá lo siguiente. Recuerde que esto es A, esto es B, esto es C. Entonces uno tiene que el seno de A es igual a H sobre B, que es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, y el seno de B en el otro triángulo es H sobre C, es H sobre A. Lo que implica que entonces B por el seno de A es H, y H es igual a A sobre el seno de B. Por lo tanto, el seno de A sobre A es igual al seno de B sobre B. ¿Ok? De esa manera uno deduce el teorema del seno. Ahora, uno traza otra altura para conectar con el seno de C y el lado C, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el detalle en esta demostración? Que el triángulo podría ser obtusángulo, es decir, podríamos tener algo como esto, ¿sí? Podríamos tener algo de la forma ABC, acá, y el resultado también sigue valiendo. Lo que hay que tener presente es que si uno traza la altura desde C, uno llega a esto. Y uno puede trabajar con este ángulo. Este ángulo es 180 grados, si trabajamos en grados, menos B.
¿Ok? Entonces uno tendría el mismo razonamiento. ¿Mm? Este lado es A, este lado es B y este lado es C. Aquí en este triángulo. ¿Ah? Y aplica las razones trigonométricas al triángulo. Voy a llamar T acá. Trabaja con el triángulo ATC y con el triángulo BTC para deducir una expresión similar. Ya que entrar a considerar el caso que uno de los ángulos mide más de 90. Ese es el teorema del seno. Y el teorema del coseno es muy similar, trabajando con algunas variables auxiliares, ¿no? Teorema del seno del coseno. ¿Cuál es la utilidad de estos resultados que uno puede resolver triángulos? ¿Qué es lo que es resolver un triángulo? Es, si tú conoces lados y ángulos, puedes obtener lo restante, lo que falta. Vamos a ver un ejemplo de eso. ¿Ok? Veamos algunas aplicaciones de estos resultados. ¿Dónde podemos aplicar este tipo de triángulos, de resultados? Una observación adicional. Se da proporcionalidad, ¿sí? Y K, esa constante está relacionada con el radio de la circunferencia que pasa por los vértices. Si uno tiene acá el triángulo, un triángulo, siempre existe una circunferencia que circunscribe al triángulo. ¿Ok? El centro de esa circunferencia es el circuncentro, que es la intersección de las simetrales del triángulo. ¿Ok? ABC. Hay siempre una circunferencia circunscrita. Siempre hay. Esa constante proporcionalidad tiene que ver con el radio de esa circunferencia. Con el radio de la circunferencia circunscrita. ¿Ya? Bueno, veamos algunos ejemplos acá, donde aplicamos los teoremas generales del triángulo. ABC son tres amigos, están en un campo de fútbol. A y B están separados por 25 metros. B y C están separados por 12 metros. Y el ángulo que se forma en C es de 20. Entonces lo que pregunta es hallar la distancia entre A y C. Este es un problema que se puede tratar de manera un poco más abstracta. Se llama un problema de resolución de triángulo. Mira, en un triángulo genérico tenemos acá estos datos. La pregunta es, si tienes un triángulo y te dan cierta información, tienes que este ángulo vale 20. Tienes que esta longitud es 25 y este es 12. Entonces te están preguntando cuánto vale esta longitud. ¿Es posible determinar esa longitud con esa información? Bueno, y la respuesta es sí. ¿De qué manera? Bueno, uno aplica el teorema del seno. Llamemos a este ángulo. Entonces uno tiene 25 es al seno de 20, como 12 es al seno... aquí, espérate, déjame ver. 20, aquí le llamé C. Este C, este le llamo B y este es A. Entonces déjenme ver acá, para ver el dibujo. La distancia entre A y B es 25. Ah, y entre B y C hay 12. Aquí hay 12. Estos son 12. Entonces lo que está preguntando es por esta longitud. Ya, entonces aplicamos el teorema del seno. 25 es al seno de 20, como 12 es al seno de A. El seno de A es 0.16, por lo tanto A es el seno inverso de ese número, 9.45. Este se obtiene por calculadora. Calculadora. A vale 9.45.
Entonces, con esta información, podemos completar el ángulo que falta, que es ese, la suma es 180, y tenemos que B vale 150.5. Ese es el ángulo B. En consecuencia, como B es el ángulo, podemos aplicar nuevamente el teorema del seno. El seno AC es al seno de B, o sea, como 25 al seno de 20. Y de aquí uno encuentra la longitud AC. 35.9, todo es aproximado, ¿no? Esto que hemos hecho acá es resolver el triángulo. Nos dan, estamos en uno de los casos, son 4 casos lo que uno considera cuando resuelve un triángulo. ¿De qué caso es este? Tenemos 2 lados y el ángulo. ¿Sí? 2 lados y un ángulo. Esto caería dentro del caso que uno puede considerar ambiguo. En este caso no ocurre así. Bueno, resolvamos previamente un triángulo. A ver. Llamemos ABC. A, B, C. Este vale 67. A vale 20. Y C vale 5. El mismo resultado el mismo, la misma situación del resultado del problema anterior, en un triángulo genérico. Podemos encontrar, por ejemplo, el seno de C. 20 es al seno de 67, como 5 es al seno de C. C vale 13.3. Con esa información obtenemos el ángulo B. Ahí está. Ese es el ángulo B. Y con el ángulo B podemos obtener nuevamente por el teorema del seno la longitud B. Falta encontrar la longitud B. La que está faltando. Y el triángulo está completamente resuelto. Hay una cuestión interesante acá. Con esta información podemos obtener el área. Hagamos el comentario acá. Área. El triángulo ABC. Si nosotros tenemos un triángulo ABC, cualquiera, y trazamos la altura, ahí, nosotros sabemos que esto es A, B y C. Se sabe que el seno de A es H sobre D, ¿correcto? Luego H es B por el seno de A. Entonces el área del triángulo es un medio de la base C por la altura, por H. O sea, es un medio de BC por el seno de A. Este es el área. Ahora, lo interesante es que hay simetría en esta fórmula. Es decir, si uno cambia la altura, uno puede comprobar que el área también se puede calcular aquí. Mira, un medio de AB, seno de C. Y también se puede calcular como un medio de BC o AC por el seno de B. Cualquiera de estas 3 igualdades nos va a permitir calcular el área. El área del triángulo se puede calcular de esa manera. Uno puede deducir a partir de esta fórmula y otras identidades más, la fórmula de Herón, que permite calcular el área solamente conociendo los lados del triángulo, la longitud de los lados. Bueno, veamos acá otro problema. Este es un problema, una lista de problemas del tipo probar una identidad en un triángulo cualquiera. Mira,
En un triángulo ABC cualquiera probar que se verifica esto. Coseno de 2b, beta sobre b cuadrado, coseno de 2 gamma. Por supuesto acá se está asumiendo que si el triángulo es ABC, alfa, beta y gamma. ¿Ok? A, B, C. Con esta configuración estamos trabajando. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí me adelanté. El coseno de 2t del ángulo doble se puede expresar así. Bueno, aceptemos esto porque lo vamos a comentar un poco más adelante. Esta es una identidad que involucra el coseno del ángulo doble, de 2 veces un número. Si nosotros aceptamos esta identidad, reemplazamos aquí y reemplazamos ahí, y llegamos a esto. Fíjate que si separamos las fracciones llegamos a esta expresión. Esta expresión debe ser 0, porque queremos que no aparezca, y efectivamente lo es, porque el teorema del seno nos dice que esta igualdad es verdad. Por lo tanto, la diferencia de los cuadrados y la diferencia de esos cuadrados es 0. Llegamos a eso. Bien. Otras aplicaciones de estos dos teoremas lo vamos a ver un poco más adelante. Tenemos un listado de identidades fundamentales y vamos a agregar algunas otras identidades más, que son las siguientes. Fórmulas para la suma y diferencia de ángulos. Lo primero que uno tiene que observar que no hay ninguna identidad que separadamente relacione en el argumento con los separadamente, es decir, para ser concreto, no es cierto esto. Esto es completamente falso. No hay ninguna identidad de ese tipo. Seno del ángulo, de la suma de ángulos no tiene ninguna relación con esas que están ahí. ¿Mm? Las identidades son las que ahí aparecen. Coseno de la suma, coseno de la diferencia, seno de la suma y seno de la diferencia. Coseno de la suma o diferencia, fíjate que es coseno, coseno, seno, seno. Y con más en menos va alterado, ¿no? Y en el seno se alterna, seno, coseno, coseno, seno. Y se observa, se preserva el signo. De que más será más. De que menos, menos. ¿Ok? A ver si más adelante damos la idea de por qué deberían funcionar esas identidades. Y entonces, en realidad uno puede mostrar que con una de estas identidades, uno deduce todo el resto. Si tenemos la primera identidad, entonces sale gratis la segunda. Porque hay que cambiar beta por menos beta. Teniendo previamente, como conocido, estas que deducimos acá. ¿Cuáles? Estas, ¿no? Coseno es par y seno es impar. Si tenemos esta identidad previa, uno puede deducir con una de las que están ahí todo el resto. ¿Okay? Bueno, una consecuencia inmediata de esas identidades es la que involucra la tangente, las identidades para tangente. Porque tangente, ya lo habíamos comentado ya, la tangente de alfa más beta es seno de alfa más beta sobre coseno de alfa más beta. Y esto es igual, usando las identidades que están arriba, seno de alfa
coseno de beta más seno de beta coseno de alfa, dividido por coseno de alfa coseno de beta menos seno de alfa seno de beta. Entonces, si acá uno multiplica o factoriza, como quiera, si uno multiplica por 1 sobre seno de alfa, voy a colocarlo así. Si uno multiplica y divide por este término, 1 sobre coseno de alfa coseno de beta, 1 sobre coseno de alfa coseno de beta, si uno hace ese cociente, o bien factoriza por coseno de alfa coseno de beta, entonces lo que queda acá es seno de alfa coseno de alfa, más seno de beta coseno de beta, dividido por 1, porque eso es lo que logra acá, es hacer 1 este término, ¿sí? Más o menos seno de alfa coseno de alfa seno de beta coseno de beta. Y entonces acá nos queda la identidad tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa tangente de beta. Y entonces uno deduce que la tangente de alfa más beta se puede expresar en términos de las tangentes, como se está indicando. Entonces sale esta gratis. Si acá en esta identidad cambia beta por menos beta, llegamos a esta otra. ¿Ok? Por lo tanto, uno empieza a partir de alguna identidad a deducir otras. Son las que se están considerando ahí. Bueno, veamos veamos algunas aplicaciones, ilustremos cómo podemos usar esta identidad, si en el fondo es eso. A medida que uno haga más ejercicios, se las va a ir aprendiendo. Entonces, use la fórmula de la suma para encontrar el valor exacto de 7pi sobre 12. A ver, 7 sobre 12 pi. Eso es lo mismo que, ¿cuánto, no? Pi menos 5 pi medio, ¿no? 5 pi sobre 12. Ciertamente, pero expresemos 7 pi sobre 12 en términos de algún múltiplo de 2 pi. 2 pi, bueno, 7 pi es como de 5 pi más pi, 5 pi medio más 2 pi. ¿Mm? Pi más pi menos 5 pi medio. Menos 5 pi sobre 12. Y 5 pi sobre 12 es pi sextos, es 2 pi sobre 12 más pi tercio, ¿no? 3, 2 sobre 12 pi sexto más pi cuarto. ¿Sí?
O sea, esto podría ser 3 pi cuartos menos pi sexto. ¿Mm? 12, ¿cierto? 3 pi cuartos menos pi sexto. Pi es esto, ¿no? Pi menos pi cuarto, 3 pi cuarto menos pi sexto. También se puede escribir de esa manera, ¿no? ¿Sí? Si quisiéramos usar el seno de 7 pi sobre 12, eh, multiplicamos por 2 y multiplicamos por 3. 7 pi sobre 12, correcto. Sí, sí que podemos usar también una fórmula para el... También podemos usar la diferencia, fórmula de la diferencia, eso es lo que queremos decir acá. Bueno, pero aquí estamos usando la de la suma. Y entonces la estrategia es escribir en términos 7 pi sobre 12 como dos ángulos. En este cuarto es 3 pi, en este caso 3 pi sobre 12, 4 pi sobre 12. Si aplicamos la fórmula, ¿cuál fórmula? Esta. 3 pi sobre 12 es pi cuarto, 4 pi sobre 12 es pi tercio. Llegamos a que 7 pi sobre 12 es esta expresión. Seno de pi cuarto, coseno de pi tercio, coseno de pi cuarto. Seno de 7 pi sobre 12 también se puede calcular así, eso es lo que estamos diciendo. También se puede calcular como el seno de 3 pi cuartos menos pi sexto. Y esto sería seno de 3 pi cuartos por coseno de pi sexto menos seno de pi sexto por el coseno de 3 pi cuartos. Ahora, 3 pi cuartos es 120, ¿no? No, es 100... 3 veces 45, 125 grados, ¿no? 3 pi cuarto, 125 grados, porque es 45 grados pi cuarto, entonces 125 grados. Ahora, ¿cuál es el seno positivo y el coseno negativo de ese ángulo? Es un número negativo. ¿Cómo calculamos este ángulo? Ahora, 3 pi cuarto, estamos haciendo de una manera larga, pero que la idea es que ir repasando. 3 pi cuarto es lo mismo que pi menos pi cuarto. Luego, el seno de 3 pi cuarto es lo mismo que el seno de pi cuarto, que es igual a 1 sobre raíz de 2. Y el coseno de 3 pi cuarto es menos el coseno de pi cuarto, que es menos 1 sobre raíz de 2. Entonces, si reemplazamos estos números en la última expresión, llegamos exactamente a lo mismo que está acá, ¿no? Y llegamos al mismo valor. Otra manera de hacer el mismo cálculo usando otra identidad. ¿Ok? Bueno. Ok, dice, use la fórmula de la diferencia para encontrar el valor exacto del seno de 165. Ya, seno de 165. Aquí el truco es entonces esforzar que este ángulo sea suma o diferencia, en este caso, de ángulos cuyo seno con seno es conocido. En este caso, 225 menos 60. En alguna parte vamos a tener que calcular
el seno y el coseno de 225. Pero el seno de 225, ¿cierto? Es 180 más 45. Fíjate que 225 se pudo expresar en términos de 180 más un ángulo. Ahora, ¿cómo calculamos el seno y el coseno de un ángulo así? Usemos esta propiedad. Anotémoslo acá. Teta más pi es menos seno de teta. Coseno de teta más pi es menos coseno de teta. Esta es otra identidad que se puede deducir a partir de las anteriores o directamente del círculo. Llegamos a eso. Y es eso lo que se está usando acá. Por lo tanto, el seno de 225 grados es menos el seno de 45, que aquí está, ¿no? Y el coseno de 225 es menos el coseno de 45, que aquí está. Llegamos a esto. Este es el resultado. Bueno, pruebe que la tangente de teta más pi es tangente de teta. Bueno, esta identidad es inmediata, ¿eh? Si usamos la fórmula de la tangente, la suma de dos ángulos, esta. O bien también la podemos deducir a partir de estas identidades y de la definición de tangente. En cualquier caso, llegamos a eso. Bien. Fórmula del ángulo doble. A ver, ¿cómo se deduce la siguiente fórmula del ángulo doble? De acá. Si en la identidad 1 y en la identidad 3 uno escoge alfa igual beta, llegamos a esta identidad. De inmediato, seno de 2 teta es 2 seno de teta coseno de teta. Y el coseno de 2 teta o bien se puede escribir así, o bien de esta forma, o bien de esa forma. Son tres identidades equivalentes. A veces conviene utilizar alguna de estas otras, alguna de estas otras, y dependiendo de lo que uno quiera trabajar, ¿eh? Entonces, por ejemplo, si el seno de alfa es 4/5 y alfa es un ángulo agudo, fíjate que este dato es bastante importante, o sea, está en el primer cuadrante, allá los valores exactos del seno de 2 alfa. ¿Por qué ese dato es interesante? Porque el ángulo alfa podría estar en el segundo cuadrante. El seno es positivo también ahí. ¿Ok? Si alfa es un ángulo agudo y el seno es 4/5, allá los valores del seno de 2 alfa y coseno de 2 alfa. Fíjate que aquí nos interesa saber cuánto vale alfa. Podemos determinar el ángulo, los ángulos dobles, los valores exactos. Si alfa es un ángulo agudo, el doble de ese ángulo ya no es agudo. Queda en el segundo cuadrante, el coseno es negativo. Tiene que dar negativo. El seno va a dar positivo. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre acá? Usando las identidades eh, del ángulo doble y esta otra identidad que está acá, fíjate. El dato que sea un ángulo agudo indica que alfa es un ángulo de un triángulo rectángulo. Dice que el seno de alfa es 4/5. Entonces podemos considerar un triángulo con hipotenusa 5 y con cateto opuesto 4. En consecuencia, puede ser 3. O podemos considerar otro triángulo. Voy a hacer un poco chico aquí. Con el mismo alfa, con
hipotenusa 1 y cateto opuesto 4/5. En tal caso, este cateto adyacente es 3/5. Estos dos triángulos son semejantes. Cualquiera de esas dos elecciones se puede explicar. O podemos amplificar por 2 acá, ¿no? 8 décimos, ¿no? ¿Ahí? Y puedo considerar un tercer triángulo acá. Alfa con 8, con 10 y con raíz de 36, ¿no? 36, 8, 10, 36, 6, ¿no? 6, 6. El seno de ese triángulo, en ese triángulo es 8 décimos, que es 4/5, ¿sí? Los tres triángulos son semejantes. Entonces, concluimos que el coseno es 3/5 y con ese dato estamos listos porque usando las identidades obtenemos la información. Bien, y para ir cerrando, vamos a continuar en la próxima clase con esto. Use la fórmula de la diferencia para encontrar el valor exacto de esto. Esto es diferencia, perdón. Aquí hay un error de tipeo, lo vamos a arreglar. Coseno, coseno, más seno, seno. Fíjate acá, es coseno, coseno, más seno, seno, es coseno la diferencia. Entonces, diferencia. Esto es 60. Y el coseno de 60 grados, no, dejémoslo en coseno de 60. Ahí. No se está asumiendo que son grados, ¿ah? Es coseno 80, 20, 20, seno 20. Coseno de 60. Bien. Vamos a retomar desde acá la próxima clase. Encuentre el valor exacto de cada expresión. Ya, terminemos con esto. No, dejémoslo hasta aquí. Continuamos la próxima clase. Ok.